algunos, sí. ¿Cómo cuáles más? Pues ir a la escuela, pues a la alimentación, a tener vivienda digna, eso es lo que... No. Bueno, yo creo, no estoy muy cierta, pero lo más importante es el cariño. Después, casa, vestido, sustento, educación, que deben de estar al 100. Los niños tienen derecho a la educación, tienen derecho a tener un hogar, tienen derecho a jugar, a vivir su infancia bien. También tienen derecho a la educación y a un trato justo e igualitario entre la sociedad. Como el derecho a la educación, el derecho a vivir una infancia libre de violencia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Diálogos con Marta. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida y gracias, por supuesto, por estar con TV Más. Y bueno, pues le platico que en Veracruz hay cerca o más de 2 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 14 años, lo cual representa el 28% de la población. Reconocer que la familia y también la sociedad y el Estado es responsable de garantizar sus derechos es una tarea importantísima de difundir para el pleno desarrollo de nuestra sociedad. Yo creo que si abonamos en invertir en información en los pequeños, pues definitivamente tendremos un mejor Estado. Y bueno, pues quiero comenzar a hablar, a lo mejor a la gente dice, bueno, el marco jurídico, pues directamente en qué me beneficia. Tiene grandes beneficios, porque bueno, a partir de que en 1989 se firmó la Convención de los Derechos Humanos, pues eso ha tenido grandes impactos para la sociedad. Pero yo quisiera que tú, que eres la especialista, Pati, nos puedas platicar de por qué se crea CIPINA y bueno, acerca del marco jurídico. Claro, con mucho gusto. La historia empieza hace 26 años, cuando nuestro país firma un tratado internacional importantísimo, que es la Convención sobre los Derechos del Niño. Un tratado internacional que básicamente lo que dice es que niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos, no son propiedad de los adultos y merecen el mismo respeto, protección, ejercicio, reconocimiento y goce de todos sus derechos. De ahí, a finales de 2014, casi 26 años después, el presidente Peña Nieto lanza una iniciativa de ley con carácter de preferente para crear la Ley General de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que es el avance legislativo más importante en materia de derechos humanos. Para que esa ley no sea letra muerta y se implemente, llegue verdaderamente a beneficiar a tanta niña, niño y adolescente, se crea el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal. Es un sistema de sistemas, es un engranaje que busca que todas las instituciones que tienen obligaciones con la infancia articulen sus esfuerzos y trabajen articuladamente hacia objetivos comunes, que es la mejor condición de vida de tantas niñas, niños y adolescentes. En nuestro estado, el gobernador lanzó también, armonizó nuestra ley de protección de derechos a la ley general a nivel nacional y la ley 573 de protección de derechos de niños del estado de Veracruz entra en vigor el 4 de julio del año pasado, del 2015. Y el 9 de mayo de este año se instala el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes en nuestro estado. La Secretaría Ejecutiva, que somos un grupo de personas, somos los brazos operativos de ese sistema. Ese sistema digamos que es quien aterriza la ley para que se haga efectiva. Las decisiones que tomen los integrantes del sistema, presididos por el gobernador del estado, y lo integran varias secretarías de estado, la de salud, la de educación, la de trabajo, la de finanzas, muy importante, la fiscalía y organismos descentralizados, autónomos, como la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Okay. También va a participar la sociedad civil, 3 integrantes de asociaciones civiles que trabajan por los derechos de los niños y las niñas,
formarán parte de este sistema, tendrán voz y voto. Entonces es un esfuerzo por En conjunto. congregar a todas las instituciones, a todos los sectores de la sociedad que tienen responsabilidades con la niñez. Por supuesto. Mónica, me parece, indispensable hablar pues del respeto a los pequeños. Antes se les veía Sí. como seres vulnerables, que no tenían ni voz ni voto, Exactamente. pero hoy en día esta ley considera que los pequeños son pues seres en desarrollo, Totalmente. con muchos derechos. Yo quiero que me hables acerca de la importancia de los derechos humanos y ahora pues con esta nueva visión, cómo los padres de familia pues debemos de ver estos nuevos derechos de los pequeños. Sí, por supuesto, Martita. Como bien decía la licenciada Patti, hay un cambio de paradigma, un cambio de todo lo que es la visión sobre la niñez. Y lo que tenemos que hacer ahora es cambiarlos de ser objetos a ser sujetos de derecho. En el momento en el que nos damos cuenta de que los niños no son de tu propiedad, ¿no? Decirle padres, madres, tienen que entenderlo. Antes podíamos educar a nuestros hijos o a nosotros nos educaron de alguna manera en la que pues es mi hijo y yo le pego y yo le hago lo que yo quiera, ¿no? Y si yo quiero y si yo lo decido, puede tener derechos. Y si no, a mí me han tocado papás en el consultorio en el que me dicen es que no se merece tener derechos. ¿Cómo que no se lo merece? En este siglo te dicen En todavía. este siglo. O bueno, ¿cuántas niñas que por ser la primera en la antigüedad no estudiaban o no se casaban? Exactamente, ¿no? Así como platicábamos fuera de cámaras, esta parte de mujer que sabe latín no tiene buen fin. Es importante que tengamos la visión de que son sujetos de derecho. Los niños, niñas y adolescentes de nuestro estado y de nuestro país y de nuestro planeta tienen derechos y esos derechos no pueden ser ignorados ni por los padres, madres, tutores, ni por quien ejerce la patria potestad. Por Es supuesto. importantísimo que esta visión de la infancia cambie, ¿no? Por Y hay supuesto. muchos rincones en nuestro país y en nuestro planeta que todavía piensan que son objetos. ¿Cuáles son los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, Rosa? Perfecto. Miren, esta ley, en estas leyes de las que te comentaba la licenciada Patricia, la ley general y la ley estatal, establece 20 derechos exclusivos para las niñas, niños y adolescentes y además 14 principios rectores. ¿A qué se refieren esos 14 principios rectores o qué es un principio rector? Son como normas o valores que tienen que estar presentes en todas las acciones, programas, servicios, decisiones que involucren directa o indirectamente a las niñas, niños y adolescentes. Y como el tema de hoy es hablar sobre las obligaciones de las personas que ejercen la patria potestad, tutela, guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, me gustaría resaltar dos grandes principios que hablan estas leyes, que es el principio a la participación y a la autonomía progresiva. ¿A qué se refieren estos dos? La participación básica. Todas las personas tenemos derecho a expresarnos, ¿no? Pero nada más a hablar, sino a recibir información. Y a que esa información que yo recibí y o lo que yo estoy expresando que vaya acorde a mi edad, a mi entendimiento, a mi evolución, y es ahí donde se ve la autonomía progresiva. El objetivo de estas leyes, de estos instrumentos, es que poco a poco la niña y el niño o el adolescente vaya adquiriendo esa autonomía y que no llegue a su edad adulta después de los 18 años, que automáticamente queremos que sea un joven activo, proactivo, autónomo, independiente, que opina, exactamente, ¿no? Cuando toda su infancia o en su adolescencia se le prohibió el hablar, ¿no? El opinar. Cállate porque este tema es de niños, este tema es de adultos, ¿no? Claro. Cállate porque tú no sabes, ¿no? No sabes de lo que estamos hablando. ¿A cuántas de nosotros Tú nos no dijeron? entiendes. No opines porque, exacto, es un tema de adultos, ¿no? Claro. Entonces, es acostumbrarnos desde el núcleo familiar hasta nosotros como sociedad e instituciones de gobierno a saber escuchar a los niños y a las niñas. Y además no a se que sus expresan como opiniones adultos. sean tomadas en cuenta. Exactamente, Eso es básico, ¿no? exactamente. Es todo un ciclo lo que involucra la participación infantil. Primero es entregar información, otorgar información acorde a su edad. Segundo, permitirle a la niña, al niño o al adolescente que se exprese. Tercero, escucharlo, ponerle atención. Cuarto, generar una actividad de acuerdo a la opinión que nos está dando, ¿no? No siempre lo que pide la niña o el niño es lo correcto, pero lo importante es informarle por qué sí o por qué no. Y de cómo se tomó en cuenta su opinión. Ahí cerramos el ciclo de la participación. Y lo mismo lo podemos hacer en la familia, ¿no?
las actividades cotidianas que hace mamá y papá, ¿no? ¿Qué vamos a hacer el fin de semana? ¿Cómo va a ser nuestra rutina diaria? ¿Qué opina mi hija? ¿Qué opina mi hijo? ¿No? Lo mismo podemos hacer en gobierno, saber qué quieren las niñas y los niños. ¿Estamos haciendo bien las cosas? ¿Les está sirviendo? Claro. Pero hay que saberlos escuchar, ¿no? Porque rara vez se van a poder expresar como nosotros queremos. Por supuesto, Pati. Yo creo que, bueno, hablando, no sé, en una zona urbana, pues es maravilloso. Bueno, no, en todas las familias veracruzanas. Pero, por ejemplo, si nos vamos a zonas indígenas, a zonas serranas, pues muchas veces los niños son víctimas de violencia, no solamente ahí, ¿no? En todo el estado de Veracruz. Muchos no tienen acceso a servicios básicos que también son determinantes para su desarrollo. ¿Qué me puedes decir sobre esta problemática que existe, pues no solamente en Veracruz, sino en todo el mundo? Pues es una problemática que es urgente atender. Por un lado están municipios grandes con por ejemplo, en materia de embarazos adolescentes. En municipios grandes la cantidad de adolescentes embarazadas es muy grande en números absolutos. Y va a la alza además. Pero en porcentaje es muchísimo más alto el embarazo adolescente en municipios chiquitos como Mixtla de Altamirano, Tehuipango, muchos municipios de zonas indígenas. Si lo vemos como porcentajes, ahí es muy grande. Pues, y tiene que ver con muchas causas, ¿verdad? La pobreza, la falta de oportunidades, que las niñas adolescentes vean un futuro, vean una oportunidad de desarrollo más allá de hacerse mamás tan chiquitas, ¿verdad? Y educación de calidad, por ejemplo, en materia de sexualidad integral, ¿verdad? Que no se conciba la sexualidad como únicamente relaciones sexuales. La sexualidad existe desde que nacemos y tiene que dialogarse sobre eso desde que están chiquititos. Y de modo natural, además. Y de modo natural. Entonces, atender esta disparidad, como tú mencionabas, el acceso a los servicios, la educación, las oportunidades, es muy importante que acerquemos a estas niñas, niños y adolescentes de zonas indígenas hacia una mejor condición de vida. Por supuesto. Mónica, tú como psicóloga, platicamos cuando estábamos tras cámaras, pues de la importancia de los primeros años de vida, los 5 o los 7 años, pues determinan nuestro futuro. Dicen por ahí que la infancia es destino, ¿no? Exactamente. ¿Cuál es la importancia de poder hablar sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes en esta primera etapa de la niñez? Pues mira, dentro de todo lo que estamos platicando en este momento, que es el proceso evolutivo, madurativo y cognoscitivo, padres, madres y tutores tienen que estar conscientes de cuál es la etapa de maduración neuronal del niño o niña para que puedan entrar con el tema, por ejemplo, de sexualidad, ¿no? Es importantísimo el cómo me dirijo a mi hija o a mi hijo en el tema de sexualidad, acorde a lo que ella o él me puede entender, y también dándole la información exclusiva para que me lo pueda entender y lo pueda procesar, ¿no? Para no generar desfases en su evolución y desarrollo. Y toda esta parte de hablar de derechos con ellos, una parte fundamental de lo que es la educación basada en derechos son los valores y los principios. Esta parte en la que si tú eres una persona que respeta, que es prudente, que realmente está acorde a lo que te toca en ese momento como construcción de tu propio sistema familiar y la construcción de la identidad de tus hijos, de pronto te puedes comunicar con ellos con base de derechos, ¿sí? Porque si al niño lo respetas en la parte de la igualdad sustantiva, por ejemplo, el niño o niña sabe que pertenece y sabe que todos los demás pertenecen igual que él y que ella. Claro. Si ya los haces partícipes de todo lo que está sucediendo en la familia, a ver, junta familiar, ¿y tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Como decía Rosa, no tal vez en ese momento lo que él opina o lo que ella opina es lo mejor para ella en ese momento, ¿no? Ahí entra ya esta proceso parte de maduración. El proceso de maduración y la mente crítica del adulto, ¿no? Claro. Que sin intencionalidad, más que viendo esta profunda palabra que es el interés superior del niño. ¿Qué estoy buscando?
el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, mi decisión a partir de todo lo que yo estoy dándole en la construcción de su identidad tiene que estar acorde con ese principio fundamental. Por supuesto, Pati, me parece muy importante destacar qué es lo que hace este sistema de protección a los niños, niñas y adolescentes. Ustedes ofrecen un servicio directo a la población, o solamente ustedes difunden, digamos, que la sociedad conozca sobre estos derechos. Sí. Un servicio en particular no ofrecemos. Nuestra tarea es la de articulación, pero ahorita tenemos una tarea específica muy importante, puesto que estamos, digamos, naciendo, de difundir la ley, de que cada sector de la sociedad conozca sus obligaciones. En particular, las madres y los padres de familia por primera vez en una ley tienen sus obligaciones bien específicas y es muy importante que las conozcan. Entonces, y como decías ahorita, los primeros 5 años de vida, el niño y la niña están casi totalmente en el hogar. Por y supuesto. Es ahí donde empieza a formarse la personalidad y el desarrollo del niño, lo que va a hacer en un futuro. Por eso ahora se dice tanto, y la UNICEF lo recalca mucho, que la mejor inversión es invertir en la infancia, en la primera infancia. Todo lo que abonemos a favor de los niños y las niñas desde recién nacidos hasta los 5 años, se lo va a ahorrar los gobiernos a futuro. Por supuesto. En materia de salud, en materia educativa, va a ser un ahorro sustancial. Entonces, ahorita la tarea que estamos proponiéndoles a las instituciones que integran el sistema, a todos los servidores públicos, es que nos permitan llevar este mensaje, platicarles qué es lo que dice la ley, cómo debemos de visualizar ahora a las niñas y a los niños y trabajar como sociedad en la construcción de una mejor sociedad para las niñas y los niños. Desde el punto de vista jurídico tenemos la patria potestad, la guarda, la custodia. Entonces yo quiero que por favor nos expliques un poquito sobre estas figuras. Claro. Y cuáles son las obligaciones que se derivan precisamente de la patria potestad. Perfecto. Bueno, pues parto retomando lo que nos comentaba la licenciada Patricia, que por primera vez en una ley se establecen las obligaciones de estas personas, ¿no? De las personas que ejercen la patria potestad, tutela, guarda o custodia de niñas, niños y adolescentes. Están establecidas en la ley general, que es a nivel nacional, y en cada ley estatal. Y vamos a entonces entrar un poco en definiciones. Patria potestad la adquiere directamente papá o mamá por tener un hijo biológico o a través de la adopción, ¿no? Es el derecho que tiene papá o mamá en esta manera. Tutela o guarda puede ser otro familiar, directo o indirecto, pero que momentáneamente se hace cargo del niño. Se hace cargo del niño. Y la custodia es muy similar, es quien está custodiando a la niña, es un derecho, exactamente. Entonces esas 3 figuras las puede ejercer papá o mamá, pero las puede ejercer también un familiar u otra persona externa, ¿no? Incluso las instituciones como escuelas de cualquier tipo, albergues, centros asistenciales, cuando tienen momentáneamente bajo su resguardo a las niñas y a los niños, también están implícitos en estas obligaciones, ¿no? ¿Y de qué hablan estas obligaciones? Pues de entrada, que se les otorguen sus derechos alimenticios a las niñas, niños y adolescentes. ¿Y a qué se refiere? Regularmente nos dicen, bueno, a la alimentación nada más, ¿no? El derecho alimenticio va más allá, tener una casa, un hogar digno, armónico, que evidentemente que me den de comer, pero que sea una alimentación nutritiva, ¿no? Claro. Que me permitan ese recreo, es un esparcimiento para la niña y para el niño. El derecho al juego, ¿no? El derecho al juego. Qué bueno que lo tomas, porque el derecho al juego que no se vea como un lujo. A través del juego las niñas y los niños aprenden a desarrollar muchas habilidades. Es tan necesario como Es tan dormir. necesario, exactamente, ¿no? Que no se vea como un lujo. Si te portas bien puedes jugar. No, es que entonces si está desarrollando alguna actividad que la mamá o el papá diga no va acorde, se está portando mal, ¿por qué se está portando mal? ¿Qué es lo que está pasando? Y ahí echarme un clavado como mamá o papá o tutor, ¿qué estoy haciendo para que mi hija o mi hijo esté replicando esas actitudes, ¿no? Y se las puedo enseñar a través del juego también, para retomar ese tema, ¿no? ¿Qué otras obligaciones vienen? Generar espacios armónicos
y que no repliquen violencia, bien importante. Si yo llego a casa enojada, con problemas familiares, con problemas del trabajo, y le enseño a mi hijo que siempre estoy así, mi hijo o mi hija lo va a replicar al Como exterior. algo natural, además. Exactamente. Si Cuando es una continuamente está conducta antisonante. exacto, si crece en un ambiente de violencia o de burlas, que nosotros podemos manifestar burlas hacia el exterior, mi hija o mi hijo lo va a replicar seguramente en su escuela, con sus amigos o en la comunidad, ¿no? Por supuesto. Yo quiero retomar esto contigo, Moni, la parte psicológica de la violencia. Hay infinidad de niños que son abusados de muchísimas maneras, tanto sexualmente, Totalmente. psicológicamente. Sí, sí, sí. Y bueno, en la escuela, el bullying, yo creo que ese Sí, es sí, un mal totalmente. terrible, ¿no? Un mal Y- terrible. Y que además pues afecta y puede coartar todo un destino. Totalmente, lo determina. Y de pronto este punto es importante, ¿no? Porque uno de los puntos que tocó Rosy es precisamente el que el niño tiene que tener esta parte del esparcimiento, ¿no? Tiene que tener esta parte de la participación. Pero muchas veces no educamos a los chiquitines también con sus responsabilidades para poder formar parte de ese derecho, para que ellos mismos también estén ejerciéndolo. Entonces, este es un fundamento, es parte de la estructura, ¿sí? Todo lo que es la construcción de su identidad. ¿Cuál es tu responsabilidad? Y la responsabilidad viene estructurada de valores y principios, lo repito, ¿no? Claro. Entonces, contestando a tu pregunta, es importante también darnos cuenta de cómo se maneja la violencia hoy en día. Hoy en día y desde que nosotros somos infantes. ¿Por qué? Porque se ha normalizado, ¿no? A veces una mirada fulminante, a veces tú espérate, ya es tan automático que ni siquiera te das cuenta de que estás violando un derecho. Porque se ha normalizado en una cultura que le podemos poner cultura machista, cultura como sea, pero es una idiosincrasia. Y eso precisamente lo que esta ley quiere romper, ¿no? El sistema está buscando romper eso. La parte de esta idiosincrasia, de esta ideología, de haber normalizado la violencia contra niños, niñas y adolescentes, en las cuales ya ni siquiera nos damos cuenta de que está ocurriendo porque está ahí presente desde el origen de los tiempos, por lo tanto no lo tengo consciente. Por Entonces supuesto. es la invitación a padres, madres, tutores y a toda la sociedad y a todos los actores que pueden tener influencia en niños, niñas y adolescentes, en romper esta parte de la normalización, la naturalización de la violencia, ¿no? Desde una palabra, desde una actitud, desde la manera en la que yo me expreso de un niño o niña, ¿no? Si tú le dices, es que eres menor, ¿por qué eres menor? No, no soy menor, o sea, decirle, eres un menor es ya, minimizarlo. Minimizarlo. Desde esa parte, entonces, nosotros tenemos que ser cada vez más conscientes del idioma, del lenguaje que manejamos hacia lo que es representativo de niños, niñas y adolescentes. Pati, ¿qué pasa con esta ley 573? ¿Cómo sanciona, digamos, pues a las personas que, por ejemplo, ejercen la custodia o la patria potestad y están vulnerando sus derechos? Un padre golpeador o un niño que sufre o ha sufrido abuso sexual. Pues tiene muchas, digamos, es una dimensión muy amplia, ¿verdad? Puede ser desde un delito como abuso sexual hasta un maltrato, digamos, verbal, ¿verdad? Hay una gama de violación de derechos por violencia que tiene diferentes sanciones. Desde la cárcel, ¿verdad? Cuando se identifica un abuso sexual dentro del hogar o en la escuela o en alguna otra institución. Se nos ha acabado un poquito el tiempo, pero yo, Pati, te pido Sí. por favor que le des un mensaje a los padres de familia que nos están Sí. viendo al respecto de los derechos de los niños y de los adolescentes. A mí me encantaría que pudiéramos llegar con las madres y los padres de familia de nuestro querido estado de Veracruz. Si gustan acercarse a la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, estamos físicamente en las instalaciones del DIF estatal, aunque somos un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, pero a sus órdenes en el kilómetro 1.5 de la carretera Jalapa-Coatepec. Queremos ser un apoyo para ustedes. Nadie nos enseñó a ser madres y padres de familia y a veces aprendemos con ensayo y error. Pero es muy importante que eliminemos la violencia en la formación
de las personas que más queremos. Por Porque supuesto. ¿a quiénes más queremos? Que a nuestros hijos. Claro. Y queremos lo mejor para ellos. Estamos abiertos a escucharlos, a apoyarlos y a llevarles este mensaje. Conocer las obligaciones, porque dicen que el desconocimiento de la ley no nos exime. Claro. Pues la verdad es que este tema da para mucho más. Yo les agradezco muchísimo a las tres que hayan estado por aquí, Mónica Brunel, Rosa Franco Bello y Pati Díaz. Y bueno, las felicito por esta labor tan importante de difusión. Evidentemente, si invertimos, como bien lo decías, Pati, en los pequeños y bueno, pues abonamos a la infancia, seguramente pues seremos personas más felices y tendremos un mejor Veracruz. Muchísimas gracias. Continúe por favor con TV Más. Tenemos mucho más. Muchísimas gracias.